Hola nuevamente, en el anterior video empecé con la explicación del modelo CAPM. Estuve explicando la parte conceptual de cómo calcular la beta, las fórmulas. También estuvimos mirando la gráfica del modelo CAPM que se llama Security Market Line. Y ahora vamos a mirar entonces cómo calculamos la beta. Entonces la beta la vamos a calcular utilizando también un procedimiento parecido al que utilizamos con el modelo de Markowitz. En este caso, por ejemplo, tenemos ya los precios, por ejemplo, de los precios de cierre ajustados para el índice Standard Poor's. ¿Cómo descargo yo estos datos? Pues exactamente como descargué los mismos, por ejemplo, para las acciones con las que trabajo, por ejemplo, de McDonald's, la de Ecopetrol, la de IBM, exactamente igual. Vamos a Yahoo Finance y descargamos los datos, simplemente buscamos ahí el índice Standard Poor's 500 y listo. Y entonces lo voy a hacer, voy a calcular primero la beta de una acción de Amazon para una sola acción y después calculamos también la de PepsiCo y miramos cómo sería entonces un portafolio de dos acciones para este caso. ¿Listo? Entonces, con base en los retornos, vamos a hacer exactamente la misma operación. Simplemente tomamos y calculamos, hacemos una regresión lineal. En este caso, para el índice Standard Poor's 500, que supone que con eso vamos a calcular la rentabilidad promedio del mercado. Entonces, copiamos esto y lo arrastramos hasta aquí y listo. Y ahí tenemos nuestros datos. Todo esto lo hemos hecho. Calculamos el promedio. Recuerden, listo. Entonces sería, vamos a calcular el promedio de la celda E3 a la E37. Acá calculamos la varianza, recuerden var P de la E3 hasta la E37. Listo. Esto lo podemos copiar y lo pegamos acá y ya tenemos también entonces para Amazon los mismos datos. Ahora calculamos la covarianza, recuerden que es covar. Y podemos calcularla, obviamente, independientemente la de la empresa con la. Si tomamos la empresa primero o la del mercado, no va a tener ninguna implicación porque es la misma. Entonces sería E3 a E50 a E, perdón, 37 punto y coma desde la F3 dos puntos a la F37. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra covarianza. ¿Listo? Y la beta simplemente la vamos a calcular dividiendo la covarianza entre la empresa y el mercado entre la varianza del mercado. Y ahí tenemos nuestra beta. Fíjense lo sencillo que es. Una beta de 1.65, 1.666. Es decir, esto es una acción agresiva porque tiene una beta superior a 1. ¿Listo? También tenemos otra forma de calcular la beta sin necesidad de hacer todos estos cálculos. Bueno, estos previos, estos sí de acá sí, con la fórmula pendiente. Colocamos igual pendiente. Entonces en el conocido Y vamos a colocar los datos de la empresa, la regresión lineal que hicimos con la empresa, entonces sería desde la F3 a la F37. Y en el conocido X vamos a colocar los datos del mercado, o sea, del índice Standard Poor's, de la E3 hasta la E37. ¿Listo? Damos Enter y fíjense que ahí tenemos una segunda forma de calcular la beta. Es decir, podemos calcularla con la fórmula tradicional o también con la fórmula pendiente de Excel. Un tercer método para calcular la beta es el siguiente. Vamos a inicio, perdón, a insertar. Vamos aquí a gráficos de dispersión y escogemos la primera opción que se llama gráficos de dispersión. ¿Listo? Vamos aquí a tomarle el título y vamos a colocarle método gráfico de la beta. ¿Listo? Vamos aquí a diseño y vamos a colocar seleccionar datos, y en seleccionar datos esta serie vamos a eliminarla, vamos a quitarla, vamos aquí a agregar datos
Y entonces en nombre de la serie vamos a colocarle beta. Y en valores X de la serie vamos a colocar entonces, vamos a seleccionar la regresión que hicimos para el caso de el mercado y para el caso de el conocido valores de la serie Y vamos a colocar la empresa. Deben colocarla así en este orden porque si no, entonces no les va a funcionar. Ok, si invierten acá los datos, entonces no les va a funcionar. Le damos igual, perdón, aceptar, nuevamente aceptar y aquí tenemos, fíjense, tenemos una serie de datos, listo, que están regados. Vamos a ponerle solamente un decimal a esto para que no nos, aquí número, para que no nos moleste tanto. Decimal le vamos a colocarle 0 y acá también vamos a colocarle 0. Listo, para que nos devolvemos acá, esto podemos quitar aquí. Entonces necesitamos agregarle algo. Vamos aquí donde dice más y vamos a colocarle línea de tendencia. Le damos clic aquí donde está esta flechita y colocamos más opciones. Y aquí en línea de tendencia, más opciones. Carajo, se me borró. Bueno, le voy a dar de nuevo. Le doy más línea de tendencia, le doy clic aquí y más opciones. Listo. Y aquí en línea de tendencia me voy a ir al final y aquí donde dice señalar ecuación en el gráfico y presentar R cuadrado. Listo. O le colocamos por acá. Vamos a colocarle negrilla para que se vea más, un poquito más grande la ecuación y la colocamos por aquí. Listo, eso, listo. Entonces fíjense que este es la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta es y igual a x más b. Listo. Entonces ¿qué significa el valor que está acompañando a la x? Este es 1.6569. Fíjense que está acá, 1.6569. Eso implica que yo con el método gráfico, el valor que está acompañando a la x va a significar entonces la beta. Es decir, la beta yo la puedo calcular con el método gráfico. Entonces el valor que acompaña a la x entonces va a ser el valor entonces de la beta. ¿Listo? Entonces tres métodos ya saben para poder calcular la beta. Ok. Ahora, ¿qué significa el R cuadrado? Este R cuadrado, este 41.69%. ¿Qué significa? Este 41.69% que lo voy a colocar aquí. El 41.69% significa el porcentaje de riesgo de la acción que está explicado por la volatilidad del mercado. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que el 41.49% del riesgo de la empresa está explicado por la volatilidad del mercado. Es decir, podríamos decir que este sería entonces el riesgo sistemático. ¿Ok? De la acción. Es decir, que el 42%, para resumirlo, 42%, vamos a colocar aquí, el 42% del riesgo de la acción está explicado por cosas que pasan en el mercado. ¿Ok? Por cosas que pasan en el mercado. Eso quiere decir que prácticamente casi la mitad de lo que pasa en el mercado influye en la volatilidad que tenga la acción.
¿ok? Ahora, el restante, es decir, sería el 58%, para resumirlos, corresponde a el riesgo propio de la acción, es decir, lo que se llama riesgo no sistemático. ¿Listo? Entonces, eso implica que el 58% del riesgo que se percibe la acción está explicado por cosas particulares de la empresa, es decir, cosas que tienen que ver con la misma empresa, con su operación, con sus cuestiones internas, que es un riesgo diversificable porque se puede controlar, es decir, más del 58% se puede controlar. El 42% es un riesgo que es inherente a todas las empresas, que es un riesgo del sistema en general y que por tanto el sistema influye o constituye un 42% del riesgo total de la acción. ¿Listo? Entonces, esta sería la interpretación de este R cuadrado. ¿Listo? Ahora, podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para dos acciones. Entonces, hagamos lo mismo para dos acciones. ¿Listo? Hacemos lo de la regresión lineal. ¿Listo? Esto, por ejemplo, yo lo puedo pegar aquí. Me va a dar igual. Y ahora esto yo lo puedo copiar y lo pego acá, me da igual también, fíjense bien. Si yo le doy aquí F2, pues me va a dar esto. ¿Listo? Y si le doy F2, pues me va a dar esto también. ¿Listo? Entonces la covarianza, voy a colocar covar. En este caso voy a utilizar entonces el mercado primero, que lo voy a dejar fijo. ¿Listo? Y después voy a utilizar Amazon. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí utilicé la primera matriz del mercado, que la dejé fijo, y la segunda matriz Amazon me tiene que dar lo mismo que está acá, 0.15, porque los datos no han cambiado. Entonces simplemente corro hacia acá y acá voy a tener la de Pensico con el índice estándar al puro. ¿Listo? Entonces la beta simplemente es tomar esta eh, covarianza entre la varianza del mercado, que también la voy a dejar fija, y me da, fíjense, me da, si yo le aumento los decimales aquí, me va a dar el mismo 1.6569. ¿Listo? Vamos a dejarlo solamente en un decimal. ¿Listo? Y también lo puedo hacer, por ejemplo, con la pendiente, tomando entonces primero los valores del mercado y después los valores ¿listo? Y después los valores de la acción Amazon. Esto me voy de aquí, F4, lo voy a dejar fijo con F4. ¿Listo? Perdón, es al revés. Al revés. ¿Listo? ¿Listo? El conocido Y es la empresa, perdón, es la empresa, sí, ahora sí me da. Y el conocido X es el mercado, listo. Me da 1.7. Ahora simplemente arrastro esto hasta aquí y me va a dar 0.6. Entonces, fíjense que Amazon es una acción agresiva porque tiene una beta superior a 1. PepsiCo es una acción defensiva porque tiene una beta inferior a 1. Es decir, es menos volátil que el mercado. En cambio, Amazon es mucho más volátil que el mercado. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo decir, si yo invierto 50% en PepsiCo y la diferencia la invierto perdón, 50% en Amazon y 50% en PepsiCo, ¿listo? Entonces yo puedo calcular la beta del portafolio de una manera muy sencilla. Multiplico el porcentaje de inversión en Amazon por su respectiva beta, más el porcentaje de inversión en PepsiCo por su respectiva beta. Y tendría entonces una beta del portafolio de 1.1. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, invertir más en Amazon, por ejemplo, el 80%, y me quedaría el 20% en PepsiCo, entonces la beta aumenta. Significa que yo puedo tener
como máximo una beta de 1.7 si yo invierto el 100% en Amazon. ¿Ok? Y como mínimo una beta de 0.6 si no invierto nada en Amazon. ¿Listo? Es decir, que el rango de la beta va a estar entre 0.6 y 0.6 y 1.7. De tal manera que si yo quisiera, no, yo quiero una beta de 1. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí 40%, ahí está, más o menos. Listo. Pero si yo quiero que me dé exactamente 1, ¿ok? Yo puedo hacer esto, por ejemplo, con datos. Voy aquí a análisis de hipótesis, voy a buscar objetivo. Entonces quiero que este valor que está aquí, efectivamente ese, me tome el valor de 1, cambiando la celda esta de aquí. Le voy a aceptar. Entonces, para que dé exactamente 1, una beta de 1, entonces la inversión tiene que ser un 37% en Amazon y un 63% en Pensico. ¿Listo? Entonces la beta, yo puedo jugar con la beta que yo quiera, ¿ok? Y determinar entonces cuánto sería el porcentaje de una y otra. ¿Listo? Ahora, este es el método de la beta utilizando, yo también puedo utilizar este método gráfico para hallar la beta de Pensico aquí mismo. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí y voy a diseño y voy a donde dice seleccionar datos, listo, yo puedo entonces vamos a quitar esta, vamos a quitarla y vamos a agregar un nuevo. Entonces vamos a colocar nuevamente beta. No, no vamos a quitarlo, no vamos a quitarlo. Vamos a darle agregar. Entonces le damos a agregar, perdón, si le damos aquí en la beta y le damos modificar y colocamos beta, beta, listo. Vamos a colocarle beta y vamos a colocarle Amazon. Entonces le damos a aceptar y aquí en agregar, ahora sí le agregamos y colocamos beta de Pensico. Entonces, en valores Y de la serie, entonces recuerden que vamos a utilizar el índice Standard & Poor's y en valores X, perdón, la regresión lineal que hicimos con el Standard & Poor's 500 y en valores Y la regresión que hicimos con Pensico. Le damos en aceptar, nuevamente en aceptar y aquí tenemos entonces los puntos naranjas. Los puntos naranjas entonces son los de Pensico, los puntos azules son los de Amazon. ¿Listo? Entonces seleccionamos los puntos naranjas que estén seleccionados, le damos clic aquí en más, le colocamos línea de tendencia, línea de tendencia, le colocamos más opciones, listo, y le decimos colocar lo mismo, presentar ecuación en el gráfico y señalar R cuadrado. Y vamos a colocar la ecuación por acá, vamos a colocarla en negrilla, la aumentamos también a 11. Listo, aquí tenemos, y fíjense que aquí tenemos entonces el 0.6 que es la gráfica, perdón, la beta, y el R cuadrado que en este caso es un 18%. ¿Listo? Entonces en este caso el 18% del riesgo de Pensico está explicado por el mercado y un 82% está explicado por un riesgo propio de la acción en particular. ¿Listo? Entonces esta sería la manera de yo calcular la beta por el método gráfico también para dos acciones y yo puedo incluir una tercera y así sucesivamente. Ahora, existe la posibilidad de que yo pueda calcular la beta con datos ya totalmente creados. Voy a guardar acá. ¿Listo? Pues vamos a suponer que nosotros tenemos una inversión, ¿listo? De $100.000, ¿listo? Y vamos a suponer que invertimos 57, tenemos una empresa, perdón, donde el total de los activos es de $100.000 y la parte de la deuda es de 57.000. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí 50.000
Y entonces, obviamente la inversión del patrimonio va a ser la mitad y la deuda la mitad, es decir, las dos fuentes de financiación que tiene una empresa, mitad deuda y mitad patrimonio para un total de $100.000. ¿Listo? Vamos a suponer que la tasa de impuestos es del 33%, ¿listo? Y vamos a suponer que la empresa se dedica a la creación de software. Entonces yo puedo calcular eh, la rentabilidad requerida, es decir, utilizar el método CAPM, utilizando el concepto de beta apalancada y de beta desapalancada. Entonces yo le había dicho que la beta apalancada corresponde a una empresa cuyo estructura de capital, es decir, la forma en que se financia, incluye deuda financiera. Eso incluye que, por ejemplo, para esta empresa que tiene deuda, la mitad de su capital es de deuda, entonces esta empresa tendrá una beta apalancada. Si, por ejemplo, yo aquí coloco cero y todo estuviera financiado con patrimonio, con equity, significa que la beta sería desapalancada. Entonces, cuando hay beta apalancada, implica que la empresa tiene deuda financiera, y cuando no tiene deuda financiera, la beta sería desapalancada. ¿Listo? Vamos a suponer que sí, efectivamente tiene la mitad de deuda. Entonces, esta formulita que está aquí me sirve para yo poder calcular una beta apalancada a partir de una beta desapalancada, es decir, multiplicando la beta desapalancada por 1 más la relación deuda-patrimonio por 1 menos la tasa de impuesto. Por eso coloqué la tasa de impuesto acá. Entonces, para yo poder calcular la beta apalancada de esta empresa que se dedica a la creación de software, yo debo tener la beta desapalancada. Entonces, la beta desapalancada nosotros la vamos a buscar. Vamos a un explorador y colocamos Damodaran Online. ¿Listo? Y van a escoger esta página que se llama Damodaran Online, que es la página web de un profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York, que se ha encargado de calcular betas apalancados y desapalancados para muchos sectores de la economía mundial y de muchos países. Entonces vamos aquí a datos, y en datos vamos a escoger cualquiera de estas opciones, no importa. Yo voy a escoger la número 2. Y entonces acá yo voy a tener, por ejemplo, el tópico, voy a tener datos para Europa, Estados Unidos, Japón, mercados emergentes y el global. ¿Dónde estaríamos nosotros? En mercados emergentes, ¿listo? Pero como yo voy a tomar los datos de Estados Unidos, porque voy a apalancar la beta, entonces con datos de los Estados Unidos, entonces voy a buscar aquí betas, aquí donde dice betas apalancados y desapalancados para diferentes industrias. Voy a colocar la primera opción, la primera columna, que dice Estados Unidos. Le doy a clic en el que dice 1/19. Se me va a descargar un archivo en Excel. Lo descargan, por favor, lo abren, le vamos a dar a habilitar, y entonces aquí yo voy a tener las betas. Fíjense, aquí está la explicación de cómo se obtienen todos los datos. Les recomiendo que la lean. Y acá tenemos entonces, fíjense, aquí tenemos los sectores. ¿Listo? Y aquí tenemos, por ejemplo, el número de firmas, la beta, una cantidad de cálculos. ¿Qué nos interesa a nosotros ahora? Buscar entonces el sector donde opera la empresa, que es creación de software. Buscamos por aquí. ¿Listo? Vamos a filtrar mejor. Vamos a colocar software. Entonces tenemos tres opciones. Tenemos software de entretenimiento, internet, no, vamos a escoger esta que dice System and Application. Listo, entonces obviamente buscamos el sector que más se ajuste a la empresa, y tomamos aquí donde dice beta desapalancada, esta que dice en la columna F. Copiamos este dato, nos vamos a nuestra plantilla, y aquí donde dice beta desapalancada le damos pegar valores. Listo, y ahí tenemos una beta de 1. Vamos a aumentarle los decimales. Entonces la beta sería de 1.1. Entonces calculamos la beta apalancada con esta formulita, diciendo que sería la beta desapalancada que multiplica, abro paréntesis, a 1 más la deuda, el porcentaje de deuda
patrimonio, que lo tengo aquí, la relación deuda-patrimonio, fíjense que la tengo aquí, D sobre E, y eso a su vez lo multiplico por, abro paréntesis, 1 menos la tasa de impuesto, cierro paréntesis dos veces, y entonces ahí tengo la beta apalancada. Siempre una beta apalancada va a ser mayor a una beta desapalancada. ¿Por qué? Porque una empresa con deuda es una empresa mucho más riesgosa, y eso implica que a mayor deuda, mayor riesgo para la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo aquí, por ejemplo, disminuyo la deuda a 10.000, significa que esta beta desapalancada que tengo aquí, cuando yo le dé enter, se va a acercar mucho a 1.1. Si le doy enter, fíjense que me baja a 1.2. ¿Listo? Si por el contrario yo aquí aumento, por ejemplo, a 80.000, significa que esta beta se va a alejar demasiado de 1.1 y va a dar mucho, miren, va a dar, miren, imagínense, 4.1, es decir, una empresa súper riesgosa. Eso quiere decir que a mayor deuda, pues obviamente va a ser mayor riesgosa. Vamos a suponer, vamos a dejarla en un 40%. ¿Listo? De la beta apalancada sería 1.1, 1.6. ¿Listo? Ahora, entonces necesitamos tomar la tasa libre de riesgo para los bonos, para los T-Bones, a un año. Entonces vamos nuevamente a una página en internet y digitamos Bloomberg, escogemos la primera opción, que es Bloomberg. No, la primera opción no me llevó a la página de aquí. La segunda opción, la que se llama bloomberg.com. Listo, aquí se me fue a la página, y cuando esté aquí en Bloomberg, que me haya cargado la página, voy aquí a esta opción donde dice Rates and Bonds, tasas y bonos, y aquí donde dice tasas y bonos vamos a escoger US, que es Estados Unidos, y vamos a buscar el yield para 12 meses. Aquí está, perdón, el yield aquí está, 12 meses, aquí está. Es decir, está que la tasa libre de riesgo para los bonos a un año es del 0.15%. Lo copiamos, vamos a darle aquí, y aquí tenemos 0.15%. Entonces sería nuestra tasa libre de riesgo. ¿Ok? La REITs Premium la buscamos aquí en Damodaran. Vamos aquí, fíjense donde dice REITs Premium para los Estados Unidos. No la tenemos, entonces podemos utilizar esta que dice para otros mercados. Le damos clic en descargar. Listo, y entonces le damos aquí en habilitar. Vamos a esta página que se llama Country Lookup y vamos a colocar aquí United States. Listo. Y la REITs Premium Country, perdón, esta Equity REITs Premium es del 5.96%. Le damos copiar, le damos pegar valores, y aquí tenemos la REITs Premium. Listo. Entonces, como esos son datos de los Estados Unidos, nosotros podemos estaríamos calculando, por ejemplo, esto para una empresa aquí en Colombia. Debemos utilizar el ENVI para Colombia. El ENVI es el Emerging Market Business, ENVI, okay. Emerging Market Bond Index, o indicador de bonos de mercados emergentes, que es el que mide el riesgo país. Listo, yo aquí les coloqué la página, entonces lo podemos buscar aquí, copiamos, vamos a ver, listo, y el envío entonces lo tenemos, damos aquí en descargar, descargamos ahí los datos, nos lo va a abrir, habilitamos la edición del archivo. Y por ejemplo para Colombia, que aquí está en la columna, y para el 23 de abril, es decir, de antes de ayer, el envío para Colombia era de 4.09.
por ciento. Entonces vamos a copiar este dato, el ENVI para Colombia, lo copiamos, lo pegamos aquí, listo. Y aquí hay un error porque es 4 puntos, es 4 puntos, eso, 4,09%. Ok, no se me olvida corregir este error, listo. Entonces, yo lo que voy a hacer es aplicar el modelo CAPM. Entonces, sería la rentabilidad libre de riesgo más, recuerden la formulita, la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo, que sería esta diferencia, es lo que es la risk premium, multiplicado por la beta apalancada, cierro paréntesis, y esto le voy a sumar el ENVI de Colombia. Listo, entonces para este caso yo voy a colocar esto en porcentaje con dos decimales, y entonces para este caso la empresa tendría una rentabilidad requerida del 13,90%, es decir, que la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas sería de el 13,90%. ¿Listo? Estos datos que están aquí vamos a eliminarlos. ¿Listo? Y entonces tenemos ahí nuestra rentabilidad exigida para el caso de utilizar betas ya calculados, es decir, para no tener que calcularlos nosotros como yo hice acá, sino ya para betas calculados, es decir, podemos utilizar las dos opciones. ¿Cuál es la mejor? Pues no sabría decirles, ¿ok? Simplemente hay diferentes expertos que recomiendan esta, hay otros que dicen no, calculemos, pero a veces esta nosotros no la podemos calcular tan fácilmente porque las restricciones de los datos, puede que no tengamos los datos. En cambio acá se supone que ya hay un consenso o unos datos ya madurados, validados a través de la página de Damodaran. ¿Listo? Entonces hasta aquí la explicación del modelo CAPM.